Profesora, compañeros todos, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la teoría del delito. ¿Qué es delito? Se dice que es todo comportamiento humano del cual pueda derivar la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico-penal. Para ello, recordemos que no todo hecho es un delito. Tiene que cumplir varios elementos. Por ejemplo, la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Es como una ecuación. Para que un hecho sea un delito, se tiene que sumar la conducta, tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. Y recién ahí estamos hablando de un delito. Cuando hablamos de una conducta, puede ser acción y omisión. La acción siempre es por un sujeto. Ese sujeto tiene que tener voluntad de hacer. Ese hacer se manifiesta y esa manifestación modifica el mundo exterior. Ahora, las omisiones, también una persona puede delinquir al no hacer nada. Por ejemplo, un policía que que está ejerciendo su trabajo y ve que a una persona le están asaltando y no hace nada, también está cometiendo un delito. O un salvavidas. Por ejemplo, un salvavidas, cuando ve que una persona se está ahogando y no hace nada para salvar a esa persona, también estaría cometiendo un delito. Ahora, cuando una acción no es un delito, puede ser por una fuerza irresistible, por movimientos reflejo o estados de inconsciencia. Por ejemplo, yo estoy cocinando en la cocina y estoy a mi costado, digamos, está la suegra. Y estoy con el cuchillo picando la carne o la cebolla y por algo ve, hay un temblor fuerte y sin querer agarro el cuchillo, bueno, sin querer le incrusto y mato a mi suegra. Obviamente parece que hubiese cometido un delito, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ha sido a causa de un movimiento, de una fuerza irresistible, en este caso el temblor. Ahora, los movimientos reflejo. Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, una promoción se reunió después de mucho tiempo y entre ellos comienzan a hacer chacota, hablando coloquialmente, y a uno de ellos están que le agarran y le empujan y todo eso, y el otro por defenderse, sin querer, le empuja a uno de sus compañeros. Y este lamentablemente cae y a causa de esa caída muere porque se golpeó el cerebro por AOV. Y fue un movimiento reflejo. En ningún momento tuvo esa intención de querer matar a ese compañero. Ahora, los estados de inconsciencia. Por ejemplo, tenemos cuando una persona se encuentra en una embriaguez absoluta. Hablamos, por otro lado, de la tipicidad. Se dice que la tipicidad se puede decir que es la redacción que está en el Código Penal de lo que se considera prohibido. La tipicidad, dentro de ellos tenemos la conducta típica, los sujetos y los objetos. Dentro de la conducta típica podemos hablar el dolo y la culpa. El dolo es tener esa intención de querer, de querer cometer un delito. Por ejemplo, yo planeo algo y lo efectúo. Yo sé que eso está penado, eso es dolo. Ahora, la culpa simplemente es la negligencia, cuando los delitos provienen de una falta de cuidado o una negligencia. Por ejemplo, pasarme la luz roja y atropello a una persona. Sería un delito culposo. Ahora, los sujetos. Estamos hablando de un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto pasivo es la víctima del delito. Es aquella en quien recae la acción u omisión delictiva. El sujeto activo es aquella persona que delinque. Y ahora, los objetos son materiales y objeto jurídico. Por ejemplo, el objeto jurídico, en un caso de asesinato, el objeto jurídico es la tipicidad, es la vida.
O por ejemplo, cuando golpean a una persona, el objeto jurídico sería el bien jurídico vulnerado, sería la integridad personal. Ahora, hablamos también acerca de la antijuridicidad. Se supone que dicha conducta que se ha realizado está prohibida por las leyes, que dicho comportamiento es contrario a la ley. Eso es la antijuridicidad. Y tenemos, por ejemplo, la legítima defensa y el estado de necesidad. La legítima defensa, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, si yo estoy en la calle, estoy transitando bien tranquilo y alguien comienza a robarme, quiere robarme y saca un arma. Entonces yo, como legítima defensa, también puedo sacar, digamos, mi arma y, y si le mato no hay problema porque estaría obrando como legítima defensa. Ahora, el estado de necesidad se dice, hablamos de un mal que es real y yo para luchar frente a ese mal voy a afectar otro bien jurídico, pero tendré que demostrar que no tenía ninguna otra opción. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el médico. Para salvar a una persona tiene que amputar, digamos, la pierna de esa persona, tiene que amputarla para poder salvarla. Está afectando un bien, pero para salvar, ¿no?, a esa persona. Y por último, hablamos de la culpabilidad. Suponemos el poder responsabilizar a una persona de sus actos. Sin embargo, hay personas consideradas inimputables. Por ejemplo, quienes tienen una perturbación absoluta, por ejemplo, los esquizofrénicos, las personas, hasta los psicópatas, son inimputables. Y también hablamos de personas inimputables, por ejemplo, los niños y adolescentes. Ellos tienen otra norma, pero no pueden ir a la cárcel. En este caso, generalmente los juzgados los sentencian de repente a albergues, ¿no? Albergues o lugares como, por ejemplo, mm, ¿cómo se llama sitios para poder reformar la conducta de esos jóvenes. Por eso es bien importante en cualquier hecho definir la teoría del delito y para ello es importante saber bien los elementos porque no todo aparentemente delito es realmente delito, valga la redundancia. Por ello se dice que es como una ecuación. Sumamos conducta, tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad y recién estamos hablando de un delito. Muchas gracias.